buenas noches. ¿Sí hay sonido o más durito? ¿Qué tiene? ¿Será que sí se pone? Ah, bueno. Sí. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar rápido porque nos cogió el día. Lo primero que le quiero manifestar es mi agradecimiento a las personas de la universidad que se han interesado por reflexionar sobre este problema agrario de nuestro país. Y por supuesto han tenido una gran deferencia con darme el honor de estar en un recinto académico como el de la Universidad de Cundinamarca, que tantísima importancia ha tenido en esta región. Yo fundamentalmente, como no considero que vine a la plaza pública, sino a la academia, le quiero presentar algunos temas de reflexión a los jóvenes y a los jóvenes de los estudiantes y a todos los académicos de la universidad, porque el problema agrario de nuestro país tiene tantísimas facetas y su comprensión es imposible sin tener como dicen los americanos, un background de la historia de la vida agraria de nuestro país. Yo quiero resumirles un poco por qué me interesé en el problema agrario en mi vida, y prácticamente toda la he dedicado a moverme en ese campo. Primero porque soy de origen boyacense, ¿sí? Usted sabe que los boyacenses hablamos de la tierrita como si fuéramos de Marte, estuviéramos. Bueno, la tierrita es un profundo nexo con la tierra, la naturaleza, la producción, etcétera, etcétera. Lo segundo es que de muy joven me debió pasar como a muchísimos de ustedes. Me entró la picazón revolucionaria y entonces me vinculé a las luchas sociales y políticas, y tuve la suerte de que la primera zona campesina que conocí fue la del Sumapaz. Entonces entré por Icononso y estuve en Pandi y subí por allá a Guatimbol y a Paquiloya, bueno, todo eso, que fue una experiencia sumamente grata, porque todavía tengo, a pesar del Alzheimer, todavía tengo memoria de todos los relatos fresquitos que me hicieron, eso fue en 1959, los relatos muy frescos que me hicieron muchos campesinos y dirigentes agrarios que conocí. Y el otro motivo para haberme dedicado a las cuestiones agrarias es que en la Universidad Nacional conocí al profesor y cura Camilo Torres Restrepo, y uno de los temas de nuestra conversación muchas veces fue el agrario, porque él hacía parte de la junta directiva
del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, recién creado en esos años en Colombia. Y quiero comenzar por ahí a manifestarle uno de los problemas fundamentales de la vida agraria en nuestro país. Y fue una constancia que el padre Camilo Torres, como miembro de la Junta Directiva del INCORA, hizo en una de sus reuniones, donde él protestaba porque los jueces de la República habían echado atrás un proceso le llamaban en esa época incorización de tierras, ¿sí? Sí, que eran tierras que el Estado las compraba para dividirlas y entregarlas a los campesinos, a pesar de que las pagaban y todo aquello. Sin embargo, los dueños se oponían y de hecho no había ningún atropello económico, ni jurídico, ni de ningún tipo, sino ese atavismo que tenemos en nuestro país en relación con la tierra como mi bien. Bueno, entonces esos fueron los motivos por los cuales me dediqué a esto, a conocer el tema. Yo les quiero referir muy someramente la historia que recuerdo de lo que se llamó el movimiento de los agrarios, que fue un movimiento que se desarrolló en esta zona de la provincia de Fusagasugá. No sé si así se llame, en todo caso me entiende, que comprende pues acá Silvania, comprende a Arbeláez, Pandi, Cononso, Cunday, Villarrica, el Cerro de Sumapaz, Pasca, Nazaret, bueno, todas estas zonas que convergen en la ciudad de Fusagasugá. El primer punto que les doy de referencia histórica es que estas tierras han sido codiciadas desde la misma llegada de los españoles. Pasca fue uno de los primeros puntos en que la expedición de Jiménez de Quesada se hizo presente para poner en práctica una modalidad que para los españoles era legal, era una institución legal debidamente reglamentada y regimentada por la corona española, y es el secuestro. El secuestro fue una institución de origen español que se inventaron para enfrentar su lucha contra los moros, contra los árabes, que duraron 800 años ocupando el territorio de la península ibérica. Y su modalidad era muy sencilla, o su metodología, simplemente echarle mano a una persona, allá pues a un árabe, aquí a un indígena, ¿sí? Y exigir un rescate por su liberación. Ese es el origen del secuestro como institución formal de la sociedad. Con el pasar del tiempo en nuestro país se convirtió en una institución informal, entonces es severamente castigada por las leyes y tiene sus problemitas. Bueno, ¿y por qué llegaron acá? Pues que es una zona rica, ¿no? ¿Lo ves? Solamente les doy un ejemplo para resumir, y en Pasca, de lo que se salvó del saqueo español, está una de las figuras de arte orfebre más bellas con que cuenta nuestro país, y es la balsa Muisca.
¿sí? Que fue encontrada en el pueblo de Pasca. Y tal riqueza habría que les resumo. No solamente Quesada visitó Pasca, Belalcázar, que venía por el sur y subió por Neiva y por esta cordillera, uno de los puntos que afanosamente buscaba era Pasca, para venir a secuestrar y a pedir rescate a los indígenas de la región. Pero también llegó otro español con un mes o algo así de diferencia, que fue Federman, Nicolás de Federman, quien estaba financiado por los alemanes. Venía en una correría que había partido de la hoy ciudad de Barquisimeto en Venezuela, por los llanos orientales, subió por el río Ariari hasta sus cabeceras y llegó a Pasca, pero ya el oro era muy escaso. Ustedes pueden, a los que les guste la investigación y desarrollarla, porque eso es lo que vengo a proponerles, que conocer el problema agrario es ponerse a investigar el problema agrario. Y los que quieran comenzar por donde hay que comenzar, pues están las obras de Juan Friede, que se llama Documentos Inéditos para la Historia de Colombia. Son 25 volúmenes con los documentos del Archivo de Indias de Sevilla, de la Casa de Contratación y otros archivos españoles. Y a propósito les quiero decir, los españoles no eran como la leyenda rosa de la historia, unos aventureros y locos que no sabían para dónde iban, que no, esa era una organización empresarial de alto calibre, y cada expedición tenía su propia organización, su propio mandato legal, que se llamaban las capitulaciones. Hubo otro mandato que era la institución del adelantado, y toda la estructura organizativa, entre los cuales estaba el escribiente. Era obligación que cada expedición llevara un escribiente que relataba pormenorizadamente todos y cada uno de los eventos que tenían en su travesía. Entonces esas relaciones están en los archivos de Sevilla, fundamentalmente en España, y el profesor Juan Friede pues se dio a esa tarea gigantesca de rescatarlos y nos ofrece esos 15 tomos, esos 25 tomos. El profesor Ernest Tovar, un tolimense aquí ¿de qué? Anaime, en el Tolima, profesor emérito de la Universidad Nacional, también duró unos 15 años en los archivos de Sevilla y logró rescatar valiosísimos documentos de la conquista española, que están resumidos en 5 tomos que se llaman Visitas a los Andes. Ahí encuentran ustedes un arsenal de información para precisar el tema. Por supuesto, toda esa información no tiene que ver solamente con el tema del oro y con el tema del secuestro y de los rescates de los españoles a los indígenas. También tiene que ver con el tema de la tierra, porque ustedes acordarán que la capitulación de los reyes católicos a Cristóbal Colón le otorgaba
el derecho a la propiedad sobre todas las tierras que descubriera en este mundo que se llamó Nuevo Mundo. Bueno, posteriormente se agotó el oro y se agotaron otras riquezas que perseguían los españoles, y entonces vino el proceso ya de tener que contar con la población local, con los indígenas, para poder subsistir, mantener la colonización y mantener pues el poder español en estas tierras. Y el problema de la tierra fue visto por los españoles o legitimado por los españoles mediante las concesiones, mercedes de tierra, se llamaban, con grandes concesiones que tuvieron la particularidad de que fueron entregadas a los amigos de los gobernantes de esa época, gobernadores o alférez o como virreyes, ¿no? Y ellos a su corte de amigos y eso le otorgaban grandes propiedades. Hay un héroe de la independencia que es Lozano, ¿sí? Cuya hacienda que le otorgaron comenzaba allá en Bogotá, pues en San Victorino, y terminaba acá por las cercanías de esta parte aquí de abajo, de Chinauta. Toda esa extensión de terreno, no me acuerdo el nombre de la finca ahorita, o hacienda. Después ahí estaba el Soche incluido, pero posteriormente, porque eso es el Chocho. Bueno, el Chocho, sí. Lo que les quiero decir es que desde un comienzo de la colonización española se llamó precisamente colonización, ese fue el término que usaron, colonos a los que ocupaban la tierra, y se caracterizó por eso, otorgar grandes propiedades, y para que la mano de obra estuviera disponible, pues crearon las encomiendas primero, luego, que fue una institución muy transitoria y rápida, y luego el resguardo, que les garantizaba mantener a los indígenas sobre su tierra casi en la misma forma que la tenían en la época anterior a los españoles, y tenerlos disponibles como una fuente de mano de obra y una fuente de alimentos y comida para bueno. Entonces, durante 2-3 siglos de la colonización española, el reparto de la tierra en nuestro país fue a través de grandes propiedades y manteniendo en lo posible esa figura del resguardo para tener cautiva la mano de obra y garantizar producción de alimentos para la subsistencia de lo que se llamaban las ciudades, los poblados, los conglomerados humanos de la época. Luego entremos ya a la cuestión de la República y la República, ¿qué es lo que produce? La República produce primero adjudicaciones en la misma forma de grandes propiedades a los generales de don Simón Bolívar. Aquí tenemos pues que incluir a Santander, que recibió su parte en la hacienda Atogrande, que se llamaba,
o el general Sublet, que recibió 100.000 hectáreas en Venezuela, o Páez, que recibió todo el estado Apure por mandato de Simón Bolívar. Esa fue una figura, y la otra fue una figura perversa que hubo después de la independencia, y fue la liquidación de los resguardos indígenas. Entonces ya el resguardo lo dijeron, no, es que en un país de hombres libres no puede haber personas atadas y que no tengan libertad de moverse, de negociar su tierra, de venderla, de comprarla, de cambiarla y de salir hacia otros ámbitos y otros ambientes. Y eso tuvo como fin, pues, caerle a la tierra de los indígenas, y efectivamente considero que ese es el punto de partida de las modernas luchas agrarias en nuestro país, que como ustedes pueden ver ya va para 2 siglos, ¿sí? Entonces demuestra una cosa que llaman los académicos la resiliencia, esa capacidad de seguir luchando y seguirse enfrentando y seguir persiguiendo un objetivo, que es lo característico del movimiento de los agrarios. Entonces, ¿cuál ha sido la metodología postcolonial en la época de la República acá para hacerse a la tierra? Ya les relataba esa, pero además de eso vinieron los subterfugios jurídicos. Entonces, aquí en la región de Sumapaz apareció una hacienda de los señores Pardo de Bogotá, que comenzaba en Usme y terminaba en el departamento del Huila. No sabían exactamente cuánto medían, 200.000 hectáreas, dicen 500.000. Juan de la Cruz Varela, que fue un líder de los agrarios, habla de 2 millones de hectáreas. Bueno, en fin, hay diversos datos, pero eso no es tanto lo importante, sino que el método consistía en comprar o adquirir o hacerse por medio del Estado a un globo de terreno, en el caso de la hacienda Sumapaz a 1.700 hectáreas, y después a una serie de maniobras como las que hemos visto en estos años pasados de tipo notarial y jurídico, ir ensanchando esa propiedad mediante compras, ventas, otras compras, más compras, ¿sí? E ir variando los linderos de tal manera que cuando pedían definir los linderos ya de la gran hacienda, eso no se sabía por dónde eran, esto porque no había topografía, no había mediciones, no había GPS, no había nada de eso en esa época, entonces era muy difícil. Entonces, lo primero, ese es el método que utilizan. Lo utilizaron también, porque les voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con acontecimientos recientes. Ustedes se debieron enterar que el señor Efromois, el dueño de Avianca, tiene un lío también de tierras en el departamento del Cesar con una hacienda llamada Bellacruz, de una familia marulanda, que usó el mismo sistema. Empezó con una hacienda de 2.000 hectáreas, algo así, y cuando yo la visité en el año 70, ya iba según los marulanda, ya iba en las 70.000 hectáreas. Y tenían papeles y escrituras y documentos y todo eso para supuestamente probar la legalidad de la posesión de esas tierras. Pero como no podían trabajarlas,
que no tenían ni el capital, ni los recursos, ni la mano de obra disponible para hacerlo. Entonces promovían la instalación de colonos dentro de esos terrenos que supuestamente pertenecían a la hacienda. Entonces establecían los colonos que venían a desmontar, a abrir terreno, a expandirse, ¿sí? Y en un momento dado presentaban sus demandas de tipo legal para expulsar a los colonos de las tierras, aduciendo que estaban metidos en terrenos de propiedad privada, es decir, en los terrenos de la hacienda. Eso se produjo aquí en Sumapaz con muchísima fuerza, dada la extensión de esa hacienda y de otras haciendas, como la de ¿qué es? Chocho. ¿Sí? Bueno, lo mismo la hacienda Veracruz en el Cesar, o un poco, lástima que no tuviéramos tiempo, la hacienda Marta Magdalena en Montería, que pertenecía a la familia Ospina, y se expandieron y se extendieron en esa forma. Entonces empiezan por un globo de terreno, a través de negociaciones o de documentos fraudulentos lo amplían hasta donde pueden, o hasta donde quieren, o hasta donde se les da la gana, introducen colonos, trabajadores, ellos mismos los financian. Mire, yo le financio el mercado mientras empieza a producir y le pongo herramientas, váyase a trabajar, que hay una tierra, ¿sí? No le cobro arriendo, no le hago nada, y enseguida los tratan de expulsar de la tierra para robarse las mejoras y robarse el trabajo de los campesinos. Eso fue lo que dio origen a los agrarios de esta región que les he mencionado, y a la cual incluyan pues Tibacuy, Biotá, un poquito de El Triunfo, Apulo, que también fueron zonas de gran lucha de los agrarios. Ahora, como el movimiento de los agrarios fue fundamentalmente un movimiento político que reivindicaba los derechos de los campesinos, basados en la jurisprudencia y en la legalidad de ciertos actos administrativos de las cortes de nuestro país. Entonces, ¿qué pasó con Sumapaz y qué pasó con las haciendas de Icononso? En Icononso eran alrededor de 15 haciendas, fue tal vez el sitio donde mayores luchas hubo de los agrarios de Tolima, y en la parte acá del Chocho. El gobierno, ante la lucha de los campesinos, de los agrarios, mandó una comisión de técnicos, y el ingeniero que dirigía eso, insobornable, hizo un levantamiento topográfico de toda la región, y en ese levantamiento, según los documentos de los propios terratenientes, la mayoría de esas haciendas de Icononso, Pandi, Venecia, Nazaret, Pasca, bueno, toda esta región que nombramos, eran baldíos de la nación. Entonces la Corte Suprema, en una sentencia muy célebre, declaró esos baldíos de la nación, y los campesinos en su sabiduría, y los que lo apoyaban, que eran en un comienzo un dirigente que se llamó Erasmo Valencia, que perteneció al Partido Socialista, creado por allá en el año 1924, pero en 1928 lo expulsaron. Entonces él se adscribió al Partido Liberal,
y posteriormente hizo parte de la corriente política de Jorge Eliezer Gaitán, quien estuvo muy vinculado a las luchas de los campesinos de esta región de Sumapaz y de Fusagasugá y Biotá. Entonces, a través de esas luchas, les quiero sintetizar que los agraristas de esa época triunfaron en toda la línea, porque apoyados en evidencias jurídicas y apoyados en la evidencia de los hechos materiales de la posesión y el desarrollo de sus mejoras, etcétera, por consecuencia de su trabajo, pues ganaron los pleitos que se establecían en una y otra parte, dado que había unos jueces que, por fortuna, ¿sí?, no lograron ser completamente corrompidos por los terratenientes, que lo hacían como lo hacen hoy en día, compraban jueces, notarios, procuradores, de todo eso, para legitimar la posesión de sus tierras. Ese movimiento de los agrarios, entonces les quiero mostrar esa característica que primero tenía una gran influencia política de tipo liberal y en segundo lugar tenía un basamento jurídico fundamental. No era un movimiento a la loca ahí que no se sabía qué base o qué fundamento tenía. No, tenían razones, tenían las razones jurídicas, tenían las razones políticas y tenían las razones además de hecho de su trabajo, que lo podían demostrar, que habían hecho mejoras, habían derribado monte, habían hecho plantaciones de café, de banano, etc. Entonces, todos esos argumentos valieron y el movimiento triunfó. La primera hacienda que parcelaron fue el Chocho, y posteriormente, poco a poco, por ejemplo, la hacienda de Los Pardos fue perdiendo terreno hasta que finalmente quedó en su cabida original de 1.700 hectáreas. Entonces se la vendieron al gobierno para que la siguiera parcelando. Ya les pasó la geofagia que tenían antes. Bueno, en otras partes del país, otra característica que tuvo la lucha de los agrarios acá es que en esta región del país fue la única región donde los terratenientes emplearon un sistema económico de relación con los campesinos de arrendamiento. O sea, el arrendamiento le arrendaban tierras, pero eran tierras que eran baldíos, pero se las arrendaban y durante muchos años los campesinos pagaron arriendo, generalmente en especie. Aquí llegaban a pagar 2 días a la semana gratuitos de trabajo por el supuesto arrendamiento de la parcela. Ese tema es muy curioso porque en otras partes del país no se presentó, fue muy excepcional en el resto del país, pero en el resto del país también hubo más de 350 levantamientos, luchas de los campesinos agrarios por reivindicaciones de tierras, de mejoras, de esto contra los atropellos de terratenientes, fundamentalmente ganaderos en la costa atlántica, en todo el valle del Sinú, en todas las sabanas de Sucre, de Bolívar, del Magdalena. Hubo, que todos ustedes esa historia la encuentran muy bien relacionada por el libro de la profesora Catherine Legrand acerca de la
colonización y el problema de los baldíos en Colombia. Entonces cualquier artículo de Catherine Legrand, que ella no escribe sino sobre Colombia, fundamentalmente, ¿no? También tiene artículos de Brasil y de Centroamérica, pero su principal tema es Colombia, baldíos y tema colonización. Bueno, entonces esa característica del arrendamiento no se presentó en general en todo el país, sino específicamente acá en esta región que estamos comentando, y eso es algo que deben ustedes tenerlo muy en cuenta porque las luchas agrarias fueron muy diversas, muy diferentes, muy distintas de un lugar al otro. En el Cauca, por ejemplo, pues ha sido el eterno problema de los indígenas contra los terratenientes de Popayán. En la costa, la expansión de la ganadería extensiva, que es un tema diferente a la producción de café y de los productos que sacan de esta región. Pero esa ha sido la historia de toda la formación de la hacienda en Colombia. El profesor Tobar Pinzón tiene un libro también sobre las haciendas, muy bien documentado por la formación de la hacienda, ¿sí? Y el profesor Darío Fajardo también tiene varios textos sobre la formación de la hacienda, todos muy bien documentados, para los que quieran profundizar en ello. Entonces ustedes tienen los archivos notariales de Icononso, de Arbeláez, de Pandi, de Fusagasugá, ¿no?, de Venecia, de todos estos municipios, para que comiencen su investigación de cómo ha sido eso de la movida de las escrituras, porque ahí está la fuente de evidencia empírica para cualquier investigación que ustedes quieran realizar. Y están los archivos municipales, que han sido muy poco tocados por los investigadores de todos estos municipios, en las alcaldías, los archivos de los consejos municipales, de los juzgados, que también son una riquísima fuente de información para los que quieran emprender ese camino. Luego del triunfo de estas luchas de los agrarios, entonces el Partido Liberal tiene un viraje, digámoslo provisionalmente, no me gustan esas definiciones, hacia la derecha, ¿sí? Y abandona a los agrarios, de manera que, pero sigue la ofensiva de los terratenientes por un lado, por otro. Aparece un terrateniente muy virulento aquí en la región de Venecia y de Pandi, que se llamaba Antonio Vargas, ¿sí? Que después murió, creo que lo ajusticiaron los campesinos, que debía demasiados crímenes, tenía cepo en la hacienda, violaba a todas las mujeres, las niñas, era un salvaje completo. Y les cuento, tiene que ver con un Vargas por ahí que hay en la política actual, como el tío abuelo, una cosa así, ¿sí? Que a propósito dice el tío verdadero de él, que es hijo de Carlos Llera Restrepo, dice, le preguntaban sobre Germán Vargas y dijo, no, es que él es Vargas, pero se cree Lleras. Bueno, ya que mencioné a Llera Restrepo, este fue otro de los personajes, actores en las luchas agrarias de la región, porque él desempeñaba, primero era un dirigente liberal
diputado a la Asamblea de Cundinamarca y luego secretario de Hacienda, que eran los que tenían que ver con los problemas agrarios en esa época, y les recomiendo positivamente. Él tiene un libro donde están recopilados su pensamiento sobre, y se llama así la cuestión agraria en Colombia. Es sumamente interesante porque fue actor y porque podemos ver ahí una posición positiva en el sentido de hacer avanzar el país, liquidando esos sistemas de tipo feudal como el arrendamiento, los servicios personales, la corvea y todas sus arandelas. Y posteriormente pues fue ideólogo, digamos, de la frustrada reforma agraria de 1961, que a propósito, porque después se me olvida, un investigador canadiense, también el profesor Albert Berry, ha escrito profusamente sobre el tema de la reforma agraria de López y de la reforma agraria de 1961, y considera que ahí Colombia perdió la oportunidad histórica de haber creado una sociedad igualitaria y equitativa. No haber desarrollado la reforma agraria en esos dos intentos condujo a las aberraciones políticas y sociales que estamos viviendo en este momento en el país. Bueno, tendríamos para un largo relato, porque viene después de estas luchas de los agrarios la contraofensiva de los terratenientes contra los campesinos parcelarios, y que terminó en la que se llama Juan de la Cruz Varela, el líder que reemplazó a Erasmo Valencia, la primera guerra del Sumapaz. Entonces fue el periodo que llamaron de la violencia. Yo lo tuve que sufrir en Boyacá, y entonces asumió las mismas características aquí, de llegar la chulavita en las noches, que era la policía oficial del gobierno, y incendiar las casas, asesinar a las familias, etcétera, etcétera, y desterrar a la gente, quedarse con sus propiedades y expulsar a las gentes, a los que se salvaban, pues, hacia esto. Mi familia fue víctima de eso, y también les tocó enmontarse, como dicen. Entonces se fueron para los llanos a pelear con los guerrilleros del llano, unos familiares míos. Bueno, igual sucedió acá en Sumapaz. Eso lo relata en el libro de Laura Varela, que es una historia que se la recomiendo mucho para que la lean. Ella ha escrito 2 libros, ella es doctora en historia de una universidad, creo que es la Universidad de Moscú, y es profesora de la Universidad Antonio Nariño, y tiene de primera mano pues los relatos y la vida de toda su familia Varela, ¿sí? Afortunadamente Juan de la Cruz fue muy mujeriego, tuvo no sé cuántas mujeres y no sé cuánta cantidad de hijos, entonces tuvo mucha información a su disposición. Elemental defenderse de la ofensiva violenta del gobierno y de los terratenientes, y se armaron y después de una derrota que le propiciaron en el páramo de Sumapaz al ejército, eso condujo, esa y otro golpe que hubo en los llanos orientales por Guadalupe Salcedo, condujo a una crisis política en el gobierno, y entonces cayó la hegemonía conservadora de esos años, y
ascendió al poder el general Rojas Pinilla, con la consigna de paz, justicia y libertad. Bueno, un minuto. Bueno, está grave la vaina. Bueno, esa contraofensiva, pues otra vez volvieron a sacarlos de las tierras, a mandarlos a todas estas, a Bogotá, a Fusa, llegó mucha gente, a Girardot, a otra, y avanzaron a otras regiones más profundas, que fue hacia el Duda y hacia la zona de Guayabero y el Pato, donde se refugiaron alrededor de unas 5.000 personas que hicieron una marcha desde aquí la región del Sumapaz hasta esa parte del Huila, que eso ya es en el Huila, y Meta y Huila. Bueno, y luego de una corta tregua del general Rojas Pinilla, entonces nuevamente vino una ofensiva de tipo militar, esta vez ya el ejército, a hostigar a los campesinos, porque estos, principalmente pues Juan de la Cruz Varela se había adscrito al Partido Comunista de Colombia, y entonces ya eran los agrarios, se volvieron los comunistas, entonces había que perseguirlos y sacarlos y matarlos, y otra mortandad y otra guerra y otra derrota para las fuerzas gubernamentales, en las cuales jugó un papel muy destacado pues Juan de la Cruz Varela. Bueno, queda de eso para la investigación que me imagino van a desarrollar ustedes, qué resultados tuvo esas luchas, que se puedan captar en el día de hoy y resumir y poderles dar alguna validez teórica y científica, ¿no? Es muy importante saber qué pasó entonces de esa última guerra a esta parte. Indudablemente Fusagasugá ha cambiado muchísimo, Pandi también, toda la región la invadió eso del turismo, de las finquitas, pero ahí hay un tema de investigación interesantísimo, ¿sí? Indudablemente que las propiedades de aquí para abajo, ¿sí?, valen más que las de aquí para arriba, ¿sí? Y sería muy bueno que hicieran una investigación de catastro para descubrir cómo siguen siendo las cosas contra las poblaciones, la discriminación, etcétera, porque seguramente van a tener sorpresas, ¿no?, de que esta parte que menos vale paga más catastro que la parte que más vale paga menos catastro. Y les quiero dar en eso un ejemplo paradójico en este país, para resumir los temas de esto. Insá y Silvia son dos municipios absolutamente indígenas. Bueno, hay también campesinos, minifundistas, pequeños propietarios, medianos, sí, pero el impuesto catastral fijado por los consejos de esos dos municipios, consejos municipales, es del 11.5 por mil. En cambio, Palmira, el epicentro de los magnates de la caña, Ingenio Manuelita, Ingenio Central Castilla, los mismos de Río Paila, el impuesto catastral, ¿sí?, es del 3.5 por mil. Entonces, eso es lo aberrante, y las manifestaciones del problema agrario en nuestro país vienen de ahí, ¿no? Vienen de esa inequidad que, bueno, la primera pregunta que me hice, pues me regalan 5 minutos. La primera pregunta que me hice fue esta: ¿cuál es el problema agrario de Colombia? ¿Sí? Problema agrario en Colombia
Digo, no sabemos en qué consiste y les resumo, ahí muy sencillo, vea, los únicos que medio sabían cuál era su problema eran los cafeteros, porque ahí a la fuerza, como sea, les organizaron la federación, les pusieron una reglamentación de impuestos que no la soporta absolutamente nadie en la tierra, ¿no? El impuesto de pasilla, el de exportación, el de no sé qué, el de... Eso, les digo, resumen, 46% del valor del café era percibido en impuestos por la Federación de Cafeteros. Pero algo hizo. Yo a la federación le tengo aprecio en esa época porque algo hizo carreteras, hizo escuelas, hizo puestos de salud, hizo la granja de Tibacuy, que la conocí cuando yo era bachiller, ¿sí? Hizo investigación agronómica, etcétera, algo hizo. Y los cafeteros tenían una política muy definida. Entonces establecieron el pacto de cuotas en el terreno internacional, defendieron el precio del café, defendieron el precio interno, etcétera. Bueno, hubo escuelas de veterinaria, aquí hay escuela de veterinaria, por supuesto, ¿no? Estuve alguna vez en un evento de ese tipo. Pero completamente desconectadas de la realidad de la vida, de la producción agropecuaria, ¿sí? Sistemas públicos y privados de riego, algo se ha hecho ahí en el Tolima, hay en el Córdoba, hay en Santa Marta, que era privado y luego con la partida de la United Fruit lo privatizaron, hay en el Huila, hay en otras partes, hay otras cosas pequeñitas en uno u otro sitio, seguramente aquí para arriba debe haber ya uno, ya he visto varias allá de legumbres y de frutales arriba, sistemitas pequeños de riego. Ha habido unos programas de colonizaciones, los nombran de un nombre, de otro, ha habido fomento agropecuario, ¿no? Y entonces hacen demostraciones y hacen cositas. Bueno, pero eso no es una política agropecuaria. Por eso yo digo, y eso no define el problema agrario, ¿sí? El asunto es que en este momento, hace como 50 años no hay un censo agropecuario, el catastro tiene un atraso del 60 y pico %, ¿sí? Entonces estamos volando sin instrumentos, completamente a ciegas. Las cifras que se le dan, les aconsejo no las crean, ni las del DANE, ni las de Fedesarrollo, ni de las de nadie, ni de la SAC, ni nada, porque todas son un sartal de mentiras, son metodologías amañadas, no tienen esto. Entonces, ¿cómo va a establecer un país una política si no tiene las evidencias empíricas para poderla trazar? Entonces, por eso yo digo, problema agrario en Colombia no sabemos cómo es, ¿sí? Vino la política de tecnificar, que llamaron la Revolución Verde, trajeron al sabio, al profesor Kerry, eminente técnico, hizo la Operación Colombia, pero decidieron adoptar el modelo norteamericano de la plantación. Entonces la plantación es tecnificada, es con fertilizantes, es con todos esos venenos, con toda esa parafernalia, ¿sí? Y hasta ahí llegamos. Entonces, mecanización, semillas mejoradas, pastos artificiales y razas mejoradas. Eso son eventos, pero no es toda la política. Resultados, la productividad, claro que mejoró, ¿sí? Pero como la productividad estaba orientada a las exportaciones, creyeron que los demás países no iban a trabajar también en la productividad. Entonces, unos nos adelantaron, otros nos tienen cerquita. Bueno, pero el asunto es que estamos igual que cuando empezamos.
Entonces, que no sé quién nos lleva ventaja en muchos productos, en productividad, seguimos igual de atrasados. Mientras tanto, y les quiero, y voy tal vez a cerrar con eso, destruimos las tierras, ¿sí? Les quiero decir que aquí para arriba, eso está destruido, hacia el páramo, ¿sí? Afortunadamente no se ha repoblado, porque si no ya no quedara, pero hay una gran amenaza con el cultivo de la papa, porque no es tanto la papa, sino que el papero va con el ganado detrás, y el ganado es el que causa el peor daño en los páramos, el peor daño de todos. Nosotros contamos con el especialista número 1 en el mundo en páramos, el profesor Van der Hamen, y nadie le paró bolas, lo dijo hasta que se murió, estuvo defendiendo sus páramos, etcétera, nadie le paró bolas ahí. Y es la amenaza del agua, y ustedes saben que el agua es la vida, hasta ahí llega la vida, sin agua no hay vida. El arroz, yo vivo en el Tolima, en Ibagué, y cultivé arroz durante un poco de años. Eso es una monstruosidad, se acabaron todos los suelos de Espinal, de Saldaña, de la parte de Venadillo, eso. Todavía funcionan un poco los de las mesetas de Ibagué, pero ya tienen los problemas de nuevas plagas, de nuevos, igual que en la caña, igual que en el Valle del Cauca, y la palma africana, que es el producto estrella, que lo presentan como esto. Yo trabajé en una plantación de palma africana que se llamaba Unipalma, en Cumaral, en los Llanos Orientales, y nos tocó afrontar, fue el primer sitio donde descubrieron los dueños de eso, que eran ingleses, la tal pudrición de cogollo, una enfermedad que hasta este momento no han podido descubrir sus causales, y que sin embargo el gobierno auspicia el desarrollo de los cultivos de palma, sabiendo que, por ejemplo, en el Tumaco hay 200.000 hectáreas acabadas por la pudrición de cogollo. Igualmente ha aparecido ya en Puerto Wilches, en la zona del sur del Magdalena, en los llanos, y seguimos empecinados en que sí se puede producir. Yo charlaba con un técnico inglés, me van a quitar ya bien. Bueno, y les quiero dar otro ejemplo, el último, que es el de los pastos en el Magdalena Medio, ¿sí? Que hay la región ahí de Puerto Boyacá. Entonces sembraron un pastico que llama braquiaria, que un amigo mío lo llamaba el mejor pasto de los ganaderos malos. ¿Sí? Ustedes saben, es un pasto arbustivo, entonces deja intersticios al sol, la erosión, y vayan allá, vayan a Puerto Boyacá, y los mismos ganaderos les confiesan cuál es el estado deplorable de sus suelos en ese que era el centro de mostrar de la ganadería del país. Bueno, se nos acabó el monopolio.